Muy bien. Bueno, nos había quedado ahí que medio se cortó el tiempo del video. La última etapa, dijimos que el periodo de la ley incluye dentro suyo el periodo de la iglesia o de la gracia. El periodo de la ley finaliza con la segunda venida de Cristo, o sea, con la venida del rey. ¿Sí? Viene a instalar su reino, ese reino prometido a David. Y después del juicio de las naciones, la limpieza del templo, comienza el reinado milenial de Cristo. Cristo en la tierra reinando con Israel sobre las naciones. Ese es el último periodo, el periodo milenial, que va a finalizar con la batalla de Gog y Magog, que dura 5 minutos. Dios destruye a los enemigos y viene el juicio del trono blanco. Esto lo vamos a ver todo en detalle, le estoy diciendo ahora solamente una enunciación. El juicio del trono blanco, donde todos los que no aceptaron a Cristo van a pasar por ahí para recibir la sentencia, y va Satanás, se une al profeta y a la bestia que habían sido arrojados al infierno en Armagedón. Se suma Satanás, todos los demonios, se llena el infierno. Estaba vacío, había un par nada más que estaban ahí preparando todo el fueguito, y llegan todos, y después de eso vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, es el fin de la historia. El juicio del trono blanco es el fin de la historia humana. Y ingresamos, en ese momento ingresamos a la eternidad, ¿no? Los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios había prometido. Bien, vamos a ver un poquito en detalle ahora cada una de las dispensaciones. Ustedes tienen un cuadrito ahí que tienen que tener claro que hay muchas cosas que son dinámicas, que tienen, van a formar parte de los cuadritos, eso para tener una estética y una armonía, una simetría. ¿Sí? Pero vamos a aclarar en algunos lugares que el juicio no está en juicio, el fallo no está en fallo. ¿Sí? Ya lo van a entender a medida que lo vayamos desarrollando. Pero quiero que se queden con esto, ¿no? Que ese cuadrito que está ahí no es fijo, que hay cosas que son dinámicas. Bueno, todo inicia en la creación de la tierra y del hombre, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Se establece el pacto edénico. El pacto edénico va a ser un pacto condicional. ¿Qué es un pacto condicional? Un pacto condicional es donde existe una condición de parte de Dios para cumplir lo que Él promete. Es decir, es como si fuera un contrato de alquiler, ¿sí? Donde el inquilino se compromete a pagar el alquiler del 1 al 5, a cuidar la instalación, y el propietario se compromete a no venir a molestar, qué sé yo, ¿sí? Y dejarle por el periodo ese que está el contrato, dejarle esa propiedad como si fuera de él, etc. Compromiso de las dos partes, ¿sí? Es un contrato. Entonces, en ese contrato, el pacto condicional, Dios dice, bueno, yo te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto, pero vos tenés que hacer esto otro. Si vos no haces esto, yo no hago aquello. ¿Se entiende? Entonces, el pacto del Edén y la condicional, ¿cuál era la responsabilidad del hombre en este pacto? Mantenerse en dependencia con Dios. O sea, depender de Dios. ¿Sí? Y eso se manifestaba a través de la obediencia. ¿Sí? El hecho de... ¿Y dónde estaba, cómo podemos decirlo? Centrado eso, en no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el árbol, el único propósito que tenía era demostrar la dependencia del hombre de Dios. ¿Sí? En el momento en que el hombre, uno dice, yo les pregunto, ¿cuál es el pecado original? ¿Sí? Muchos dicen, el pecado original fue la desobediencia. Y no fue la desobediencia. El pecado original fue la búsqueda de la independencia de Dios. ¿Sí? La búsqueda de la independencia de Dios implica la rebelión. Ese es el pecado original, la rebelión. Y la rebelión se manifiesta a través de la desobediencia. ¿Sí? Digamos, yo tengo una enfermedad, la enfermedad no es la fiebre. La fiebre es el síntoma de la enfermedad que yo estoy padeciendo.
¿Sí? Del mismo modo, la desobediencia no fue el pecado, sino que el pecado fue la rebelión, por buscar la independencia de Dios. Y ahora hay algo que a mí me gustaría destacar, y creo que este es el mejor momento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obediencia? Sí, porque hay un concepto de obediencia aún dentro de la iglesia que yo siempre consideré erróneo, y en un momento Dios me guió en alguna búsqueda, alguna investigación, y me dio la luz y el entendimiento sobre este tema tan importante para la iglesia como es la obediencia. A mí siempre me enseñaron, en una iglesia bíblica, una iglesia de fundamentos bíblicos muy sólidos, y el tema de la obediencia era así como Josué obedeció a Moisés, entonces después eso permitió que el pueblo obedezca a Josué, pero siempre el tema de la obediencia era un tema tipo militar. ¿Sí? El coronel tiene que obedecer al general, el capitán tiene que obedecer al coronel, el teniente tiene que obedecer al capitán, el sargento tiene que obedecer al teniente. ¿Sí? Un tema de obediencia a ese nivel. El hijo tiene que obedecer al padre. ¿Sí? Y está bien, yo siempre fui rebelde de chiquito, ¿no? Si le dijera a mi mamá que venga un poquito y hable un poquito de mí, podría estar horas hablando de mis niveles de rebeldía, pero no es el caso. La realidad es que empecé a investigar porque había algo, yo entiendo que Dios me había inquietado para que yo buscara esa luz, ¿no? Y empecé a buscar en diccionarios, y claro, los diccionarios todos iban en el mismo sentido. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española dice hacer caso a la fuerza. Obediencia es hacer caso a la fuerza, o sea, al quien tiene la fuerza, ¿no? En este caso sería Dios, o el líder puesto por Dios, o el padre, o el policía, o el presidente, ¿sí? Y seguía igual, y seguía esa inquietud ahí. Pero un día hice un tremendo descubrimiento que sinceramente les digo, me marcó muy profundamente, y espero que lo que produjo en mí lo produzca también en ustedes. Un cambio muy, muy fuerte respecto del tema de la obediencia y por ende de la autoridad. Encontré un diccionario de etimologías. Un diccionario de etimologías es donde aparecen los significados originales, de dónde salió la palabra, de dónde salió, cómo nació, cómo está conformada, del latín, del griego, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y la palabra obediencia es una palabra, quiero hacer dentro del paréntesis un corchete. Tenemos que entender que no es lo mismo etimología que significado, ¿sí? A veces sí es lo mismo, muchas veces es lo mismo la etimología que el significado. Les pongo un ejemplo para ver cómo puede no ser igual. La palabra burocracia, por ejemplo. Todos conocen la palabra burocracia. Esto es una burocracia, no, papeles, trámites, vamos al piso tercero, el tercero me dice, no, flaco, tenés que ir al quinto, del quinto no, en el segundo la oficina, y así, ¿no? Y muchos pasos y qué sé yo. Entonces, eso es lo que entendemos como burocracia hoy en día. Ahora, ese es el significado de burocracia. Ahora, ¿cuál es la etimología? Buró significa escritorio, kratos, gobierno del escritorio. ¿Y sabe lo que significaba la burocracia en el principio? Que vos tenías un montón de problemas, no podías solucionar, y vos llegabas al escritorio y en el escritorio se solucionaba el problema. ¿Te das cuenta? Es decir, que la etimología de la palabra burocracia es completamente diferente a lo que terminó siendo en nuestro día la palabra burocracia. Entonces, eso solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay muchos predicadores que por ahí no tienen mucha profundidad en las escrituras y le encontraron la vueltita a esto de las etimologías, entonces buscan el origen de la palabra y te hablan del griego y del hebreo y muchas veces patinan en algunas cositas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Retomando, la palabra obediencia es una palabra latina compuesta que significa saber escuchar, oír bien. Eso significa oír bien.
Ob audire es la palabra latina, de ahí viene obediencia, de ob audire. Entonces yo dije, ¿qué tiene que ver la obediencia con escuchar bien, con saber escuchar? El significado sería el siguiente. Si yo escucho con atención la directiva que recibo, voy a poder hacer eso que se me ha pedido y va a ser bueno para mí. Es decir, cuando Dios demanda obediencia, no dice, acá mando yo porque soy Dios y vos tenés que hacer lo que yo te digo porque yo soy Dios. Nada que ver. Nada que ver. Lo que Dios está haciendo es, hijo, escúchame con atención, préstame atención, por favor. Si haces todo lo que te digo, si haces todo lo que te indico en la manera que te lo digo, vas a encontrarte con la bendición que yo puse ya delante tuyo. Dios no va a bendecirte en el futuro. Dios ya te bendijo. Las bendiciones de Dios para tu vida ya están acá, están delante tuyo. Ahora, el tema es que si yo hago la voluntad de Dios, me encuentro con esa bendición que Dios preparó. Y si no la hago, no me encuentro. Entonces vos fíjate qué diferente es el concepto de obediencia. Y cuando fui a la Biblia a buscar si en la Biblia se cumple, me sorprendí porque de punta a punta la Biblia tiene el concepto de obediencia como saber escuchar. Y de hecho, muchas veces lo intercambia en la Biblia. Por ejemplo, dice, si diereis oído a mi voz, ¿qué está diciendo? Si me haces caso, si me obedeces. ¿Cuántas veces quise hacer, dice Jeremías, y no escuchaste? ¿Qué eran, sordos? No, no eran sordos, se escuchaban. ¿Qué es lo que está queriendo decir? No oíste, no pusiste el oído, no seguiste mi dirección, no te encontraste con la bendición porque no atendiste la directiva que te di. Así que, atención con esto cuando decimos de obedecer, hablamos de obedecer, es un concepto muy diferente al concepto militar. ¿Sí? Cuando el hijo tiene que obedecer al padre, no es porque en casa mando yo, no, es porque el padre quiere lo mejor para el hijo. Entonces cuando se demanda, cuando se requiere esa obediencia, no es por una cuestión de autoridad, de ego, sino por una cuestión de que le vaya bien al hijo. Que si el hijo no presta atención a lo que el padre le dice, va a sufrir más de lo que la vida tiene preparado para él. Sí, cuando alguien decide no escuchar la voz, cuando decide desobedecer, ya sea a Dios, ya sea al Padre, ya sea a un superior, si un superior te está dando una directiva en tu trabajo y no le haces caso y lo hiciste mal, te va a ir mal en el trabajo. ¿Se entiende? Así que esto es la obediencia. Esto es la obediencia. Y si no lo entendieron bien, no hay problema porque está en un video. Volvés para atrás y lo escuchás todas las veces que sea necesario. Y a eso le puedes agregar, si no me llamás, me mandás un mensaje de WhatsApp y redondeamos algo. Volvemos a la carpeta. Entonces la responsabilidad era mantenerse dependientes de Dios a través del no comerás. No tenía que comer de ese árbol y eso marcaba esa dependencia, esa obediencia del hombre. ¿Cuál fue el fallo? Justamente que buscaron la independencia. Tanto Adán como Eva buscaron independencia. Vemos ahí en el relato de Génesis que Eva miró y dijo, che, está bueno, ¿no? Dijo, un árbol codiciable. Lo que quiso decir era que era codiciable lo que el árbol ofrecía, ¿no? Porque la serpiente lo engañó y le dijo, vas a ser igual a Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Por eso Dios no quiere que comas. Porque Dios te tiene envidia, no quiere que comas. Vos podés hacer igual que Dios. ¿Para qué tenés que obedecerle? Si vos podés hacer la tuya. Y díganme si no es la voz que suena desde hace miles de años sobre la tierra y hasta el día de hoy. ¿No? ¿Para qué seguir a Dios si vos podés hacer la tuya? ¿Y cuántos de ustedes que están escuchando, yo mismo, cuántas veces no escuché la voz de Dios, no quise, hice la mía y así me fue, ¿no? Llegué a los pies de Cristo con la cabeza llena de chichones. Bueno, ¿cuál fue el juicio? Esto es la característica de cada dispensación tiene un inicio, pacto, responsabilidad, fallo, juicio y final. El juicio fue la expulsión del huerto de Edén
y la muerte. Es decir, como yo le dije, ellos habían sido creados mortales, pero podían tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Al ser expulsados del huerto ya no tienen acceso, que de hecho la expulsión tiene que ver con eso, de que el hombre, con esa maldad que se habría de multiplicar en él, que habría de crecer y desarrollarse y evolucionar, si encima tomaba del árbol de la vida, sería algo terrible. Entonces Dios determina expulsar al hombre y por ende con esa expulsión viene la muerte, que es lo que Dios ya le había dicho. Vas a morir, el día que de él comieres morirás. Y así fue, entró la muerte, entró el pecado. Bueno, después tenemos ahí el tema del tiempo, ¿no? Hemos hablado de la eternidad y es muy difícil. El concepto de eternidad es algo tan extraño a la mente humana. Al ser nosotros criaturas finitas, la eternidad es un concepto completamente extraño. ¿Y cómo podríamos definir el tiempo? Bueno, ahí les puse en la carpeta algo muy modesto, ¿no? Un paréntesis en la eternidad. Origen y destino del hombre, ¿no? Es decir, tenemos la eternidad como un tiempo que no tiene ni principio ni fin, y en medio de eso aparece la creación del hombre, Dios crea el tiempo y el espacio, y ahí aparece esto que es para nosotros el tiempo. Para Dios no existe ni el pasado ni el futuro, Dios habita en un eterno presente.